Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre acceso biliar. Cada caso es particular. Esta es un poco la hoja de ruta de la charla. Voy a hacer una breve introducción. Después voy a hablar brevemente sobre canulación biliar estándar. Posteriormente sobre canulación biliar difícil y finalmente, para terminar la charla, voy a mostrar un algoritmo de manejo. La primera canulación biliar fue realizada en el año 1968 a cargo del doctor William McCune. Ya en la década de los 70 se desarrolla el duodenoscopio de visión lateral, aparece la púa elevadora, el esfinterótomo y la tasa de canulación alcanza un 77%. En los últimos 20 años ha habido un gran desarrollo tecnológico tanto de los equipos como los accesorios, como así también en los programas de entrenamiento, pero a pesar de todo esto, la canulación biliar selectiva sigue siendo el paso limitante de la CEPRE y la habilidad que más tiempo tarda en aprenderse. La tasa de complicaciones de este método ronda entre el 5 al 10% y la tasa de fracaso en poder llegar a canular puede en algunos centros alcanzar el 20%. Por otro lado, los intentos repetidos de canulación estándar aumentan el riesgo de complicaciones y requieren de técnicas alternativas con un perfil de seguridad inferior. Ahora voy a hablar algo sobre canulación biliar estándar. A lo largo del tiempo se han descrito varias técnicas de canulación con papilótomo y guía, con papilótomo más inyección de contraste, con catéter de canulación solo, con catéter y guía, pero al día de hoy ya existe evidencia suficiente que la técnica preferida de canulación es con papilótomo y guía. A la hora de hacer, de iniciar, de hacer una CPRE, los materiales necesarios para hacer una canulación son el papilótomo y la guía hidrofílica, pero siempre tenemos que tener un papilótomo de precorte y un stent de páncreas. Esta es la anatomía normal de una papila. Tenemos el poro, el infundíbulo, el pliegue transverso y el frenillo. Los aspectos técnicos de una canulación estándar tenemos que tener en cuenta la posición del duodenoscopio, dónde ubicamos la papila, la distancia a la que trabajamos y el eje de papilótomo respecto al eje anatómico de la vía biliar. En cuanto a la posición del duodenoscopio, tenemos dos. A la izquierda vemos una posición larga en donde la caña del duodenoscopio está apoyada sobre el estómago, sobre la curvatura mayor del estómago, y la posición corta, vista a la derecha, es cuando la caña del duodenoscopio apoya sobre la curvatura menor y esta última es la posición ideal y en la que tenemos que trabajar, salvo en algunas excepciones donde no tenemos estabilidad del duodeno en segunda porción. Tenemos que trabajar por vía larga, pero si no, siempre hay que utilizar la vía corta. Respecto al posicionamiento, tratar de tener la papila centrada en la pantalla o ligeramente hacia la derecha. Vemos la ubicación del eje que nos lo va a guiar la dirección del infundíbulo. En el medio vemos hacia la hora 11 y a la derecha hacia la hora 1. Acá tenemos un videíto en donde vemos la técnica de canulación estándar. Ahí podemos imaginaros dónde va la vía biliar y el páncreas. Fíjense que cuando eh, posiciona el papilótomo, lo hace hacia la hora 11 y cuando el eje de la vía biliar es hacia las 12 y la guía ingresó en el páncreas. En un segundo intento se corrige el posicionamiento, se lleva bien hacia la hora 12, hacia la hora 11 y podemos ver cómo la guía fue a la vía biliar. Ahora vamos a hablar sobre canulación biliar dificultosa. Por definición, o sea, mejor dicho, la definición de canulación biliar dificultosa utiliza tres parámetros. La presencia de uno de los tres parámetros ya nos habla de que estamos en presencia justamente de una canulación dificultosa. Tiempo en canular más de 10 minutos, 5 o más intentos de canulación y con respecto a los ingresos al Wilson, con dos o más ingresos ya estamos en presencia de una canulación difícil. Cuando hablo de intento de canulación, cada vez que apoyamos la punta del papilótomo en el poro biliar y presionamos y tratamos de avanzar la guía, eso consideramos un intento de canulación.
Acá vemos que, bueno, estaríamos ingresando al conducto pancreático. Y otro punto a tener en cuenta es que el trayecto del conducto biliar intrapapilar, la mucosa no es lisa, sino que está llena de glándulas mucosas y muchas veces la guía se nos mete en el interior de una glándula y lógico encuentra un fondo de saco, se da vuelta y si nosotros ahí presionamos, vemos que la guía no va fácilmente y hacemos fuerza y presionamos, lo que terminamos creando es una falsa vía, un falso trayecto y no solamente no logramos canular, sino que generamos una gran inflamación y por otro lado podemos llegar a producir una perforación. Dentro, a la hora de las dificultades que nos podemos encontrar, o sea, la dificultad para canular puede estar basada en tres problemas. Uno, en base a las variantes anatómicas de la papila, las variantes anatómicas de la unión biliopancreática y, por supuesto, la experiencia del operador. Respecto a las variantes anatómicas de la papila, podemos ver de arriba hacia la derecha y luego hacia abajo diferentes papilas, papilas con ampulomas, papilas justadiverticulares o intradiverticulares, papilas embarazadas, papilas rodeadas de pliegues que es muy difícil visualizar el infundíbulo, papilas péndulas o papilas que no tienen la dirección habitual hacia la hora 11 sino hacia la hora 1, por ejemplo. Respecto a las variantes anatómicas de la unión biliopancreática, básicamente son seis. La más común es la que encontramos arriba a la izquierda, que es un conducto común corto y la unión entre el conducto biliar o el colédoco y el páncreas es en ángulo agudo. Después tenemos un conducto pancreático dominante, un conducto biliar dominante, que esta sería la ideal, la más fácil cuando la unión es en ángulo agudo o que ambos conductos desemboquen en forma separada, que esto se ve aproximadamente en el 10%, o que tengan un conducto común largo. Tenemos que tener en cuenta que en presencia de una canulación dificultosa, justamente esta situación va de la mano con el desarrollo de pancreatitis posepre y cuando analizamos la definición, podemos ver que hasta los 10 minutos la tasa de pancreatitis es baja, pero pasados los 10 minutos la tasa de pancreatitis se dispara a más del 10%. Respecto al número de intentos, hasta 5 intentos, una tasa de pancreatitis de 6 minutos y pasado los 5 minutos hasta el 12%. Con respecto al número de ingresos al conducto de Wirsung, hasta un solo ingreso, un 3%, mientras que si tenemos dos o más ingresos podemos triplicar la tasa de pancreatitis. Cuando nos encontramos ante una canulación difícil, contamos con varias herramientas para poder resolver el problema. Dentro de esas herramientas tenemos las técnicas de precorte, la canulación con doble guía, colocar un stent pancreático y precortar o canular sobre el mismo, pedirle a otro endoscopista con más experiencia, intentar hacer un precorte y si no canulamos, suspender y retomar dentro de la primera semana y si no, podemos recurrir también a una serie de trucos. Este es el artículo donde se publicó la primera canulación con técnica de precorte en el año 1980. Estas son las tres técnicas de precorte descriptas, el precorte desde el poro, la infundibulotomía y la septuntomía. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las técnicas de precorte realizadas en el marco de una canulación difícil tienen una tasa de éxito muy buena que va del 70 al 90%. La fistulotomía ha demostrado tener una incidencia de pancreatitis posepre más baja que las otras técnicas, por lo tanto, la Sociedad Europea como el Consenso Asiático sobre Canulación Dificultosa recomiendan la fistulotomía como técnica preferida de precorte. Acá voy a mostrar una fistulotomía, la técnica. Podemos ver que tenemos una papila intradiverticular. Previamente se ingresó al páncreas y se colocó un stent pancreático y acá lo que se está haciendo es una fistulotomía. Habitualmente se selecciona el tercio medio del conducto de la papila, más o menos en la parte central,
Se trata de ir disecando o cortando por capas, mucosa, submucosa, hasta lograr la exposición del conducto biliar, que generalmente se ve de un color blanco nacarado. Se hace un pequeño corte y ahí se realizó la canulación. El doctor Eduardo de Mouras nos contaba, ¿no?, que una maniobra que podemos hacer y que realmente es muy útil es muchas veces o acostumbrarnos a hacer la semiología de la papila, incluso cuando en el contexto de una canulación normal, y tratar de, con la palpación, con el papilótomo, buscar el punto de mayor resistencia en la papila y justamente en ese punto es donde está el trayecto del conducto biliar y generalmente donde no hay conducto la zona es mucho más fofa. Entonces por ahí eso también nos puede servir de guía a la hora de iniciar el precorte. Con respecto al precorte desde el poro, la técnica consiste en poner la punta del papilótomo en el poro biliar y después dirigir el corte siguiendo el eje del infundíbulo. Vamos a ver que en esta situación acá lo que se ve es que cuando uno hace una pequeña aspiración, ya luego de haber sido el precorte, viene bilis, lo cual indica de que ya fue, se logró la apertura del conducto biliar y después se hace el intercambio de material, se ingresa con el papilótomo y se completa la esfinterotomía. Esto es la técnica de septuntomía en donde se ingresa con la guía al conducto pancreático, se deja colocada la guía, se retira el papilótomo y se ingresa en forma paralela y lo que hacemos es tener en cuenta eh, perdón, me confundí con la técnica de doble guía. Lo que hacemos acá es, hacemos el corte utilizando, dejando la guía puesta en el páncreas y después ingresamos con el papilótomo en forma paralela, buscamos la ubicación de la vía biliar y ahí canulamos. Antes de retirar la guía pancreática, dejamos puesto un stent pancreático como profilaxis de pancreatitis post-EPRE. Ahora bien, ¿el precorte es un ángel o es un demonio? Dado que hasta fines de la década del 2000 al 2010, el precorte era considerado un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis posepre. Lo que ocurría en aquella situación era que no se había puesto el concepto de precorte temprano, entonces se recurría a la técnica luego de haber estado insistiendo un rato prolongado con la técnica de canulación estándar, la papila era muy traumatizada y entonces cuando se recurría al precorte el paciente terminaba eh, con pancreatitis posepre, pero en realidad esta se debía al trauma de la papila y no precisamente al precorte. En los últimos años salieron varios metaanálisis en donde compararon la técnica de precorte versus los intentos múltiples de canulación estándar. Estos metaanálisis fueron hechos en base a trabajos controlados randomizados, que cada uno de estos metaanálisis reunió aproximadamente cerca de 1.000 pacientes y lo que vieron fue que la tasa de éxito en canular fue buena, fue similar en ambos grupos, pero la tasa de pancreatitis, como podemos ver en los cuatro metaanálisis, fue significativamente más baja en el grupo de precorte temprano. Acá podemos ver en la primera columna las complicaciones de la esfinterotomía, en la columna del medio la frecuencia del uso de precorte y en la última columna las complicaciones del precorte. Si vemos que cuando en la fila de arriba tienen una tasa de complicaciones baja de la esfinterotomía, pero podemos ver que tiene una frecuencia muy alta de precorte, pero una muy baja frecuencia de complicaciones de precorte. Y si vamos al otro extremo, cuanto más complicaciones tienen de la esfinterotomía, se ve que tienen un bajo uso del precorte, pero tienen una alta tasa de complicaciones del precorte. Respecto a la canulación con doble guía, hay dos estudios que comparan la técnica de la doble guía con la técnica de precorte y podemos ver que el éxito de la canulación con doble guía en ambos trabajos fue baja, no superó el 50%, mientras que el éxito del precorte fue alto. Hay que tener en cuenta que hay médicos que defienden la técnica de doble guía porque se sienten cómodos, les va bien y la usan. Acá mostramos la técnica de doble guía
que como hoy les comenté por error, uno se mete al páncreas y deja puesta la guía y la utiliza como referencia para después dirigir la dirección del papilótomo hacia el conducto biliar. Generalmente la guía entra bastante tangencial mejor dicho, perpendicular a la papila y hacia hora 3. Y el papilótomo, una vez que tenemos esa referencia, hay que tratar de dirigirlo más en forma vertical de arriba, de abajo hacia arriba y orientado hacia la hora 11. Respecto a la utilización del stent pancreático, tiene dos objetivos: facilitar la canulación y prevenir la pancreatitis posepre. Ito evaluó a 70 pacientes que fueron canulados con la técnica de doble guía. A un grupo le colocó stent y al otro no, y vio que la incidencia de pancreatitis posepre fue del 3% versus el 23%. En base a esto, la ESGE y el consenso asiático sobre canulación difícil recomiendan colocar un stent pancreático en aquellos pacientes que fueron canulados con la técnica de doble guía o con septuntomía. Otra pregunta que nos hacemos es si el precorte sobre un stent pancreático mejora la tasa de éxito en la canulación y si reduce las complicaciones. Esto es un trabajo retrospectivo en donde comparó el precorte sobre un stent sobre el precorte convencional y se ve que en uno fue el número de pacientes 98 versus 36, pero el éxito de la canulación fue significativamente superior en el grupo de stent versus el grupo de no stent, y por supuesto la tasa de complicaciones también fue significativamente menor en el grupo de stent. Acá vamos a ver la técnica de precorte sobre stent pancreático. Una vez que uno canula el páncreas, deja puesto el stent, lo utiliza como referencia y con un papilotomo o cuchillo corta sobre el stent, dirigiendo el corte hacia la hora 11, que es donde aproximadamente generalmente está la vía biliar. Otros prefieren cortar de arriba hacia abajo, dirigiendo el corte hacia el stent. Es indistinto, como uno se encuentre más familiarizado y cómodo. Otra de las preguntas que nos hacemos es si repetir la CEPRE luego de un precorte fallido es un método seguro y efectivo. Esto es un trabajo realizado en el Hospital El Cruce, donde intervino el doctor Martín Guidi. Sobre 4.230 CEPRE, en 378 se encontraron con una canulación dificultosa y fueron a la técnica de precortes. Ellos usan la técnica de fistulotomía y a 318 pacientes, es decir, a 84 pacientes, pudieron ingresar en el mismo procedimiento, mientras que en 60 pacientes se fracasó, es decir, en el 16%. Estos pacientes fueron retomados dentro de la primera semana y de esos 60 pacientes, 50 se resolvieron en un segundo intento sin tener complicaciones, y en los 10 pacientes que se fracasó se fue a un tercer intento en 6 de ellos, los cuales pudieron ser resueltos. En 3 pacientes directamente se resolvió por vía laparoscópica y uno de ellos se perdió en el seguimiento. Por lo tanto, concluyen que la alta efectividad y seguridad en lograr una calunación biliar selectiva en un segundo intento endoscópico justifica repetir la CEPRE dentro de la semana, antes de considerar métodos más invasivos. Por último, vamos a hablar un poco sobre algunos trucos. A veces antes de recurrir al precorte podemos usar una serie de trucos como los que les describo acá. Por ejemplo, cuando estamos frente a una papila muy pequeña, en donde el poro biliar es muy chiquito y no podemos anclar la punta del papilótomo, podemos hacer sobresalir la punta hidrofílica de la guía unos 3-4 milímetros, y eso nos va a permitir anclar el papilótomo, posicionarlo bien y después avanzar. En otras situaciones nos podemos encontrar con papilas, por ejemplo las papilas péndulos o llenas de pliegues. Podemos utilizar una guía loop que es mucho más rígida la punta, tiene mucho más cuerpo, y al tener un loop impide que provoquemos una perforación, y uno posicionando bien el papilotomo en buena dirección, empujando la guía es como que va haciendo su camino y va canulando. Cuando tenemos pacientes que tienen una vía anterógrado de la vía biliar, como puede ser un tubo de Kerr o previamente tiene un drenaje percutáneo o ecoendoscópico, podemos avanzar la guía en forma anterógrada hacia la luz del duodeno y realizar una técnica de rendezvous. Otras veces nos encontramos con
papilas que están escondidas porque un pliegue duodenal cae sobre la papila y la tapa y no nos deja trabajar, o tenemos una papila intradiverticular en la cual el techo del divertículo tapa el infundíbulo. Entonces en esos casos podemos utilizar uno o dos clips, llevar lo que está haciendo de techo hacia arriba y fijarlo, y de esa manera terminar exponiendo la papila y ahí sí canular o hacer un precorte. Y otra de las técnicas que están descriptas es cuando tenemos una papila en el piso de un divertículo, hacer una inyección de solución salina peri-infundíbulo. De esa manera se hace un abón y termina exponiendo la papila. Para finalizar, voy a mostrar este algoritmo. Si nos encontramos frente a una canulación biliar difícil, si esta se debe a que llevamos más de 10 minutos o más de 5 intentos, recurrimos a la técnica de precorte. En este caso, lo más recomendado es la fistulotomía. Ahora, si la canulación difícil se debe a que ingresamos al Wilson en dos o más oportunidades, podemos canular con la técnica de doble guía, colocar un stent pancreático, realizar una septumtomía, y si no logramos resolver canular, podemos retomar en 2 a 5 días. Si a pesar de esto volvemos a fracasar, podemos recurrir a un tercer intento, siempre tener en cuenta el cambio de operador, y si no, ya debemos recurrir a técnicas más invasivas como es el drenaje percutáneo, ecoendoscópico o quirúrgico. Para finalizar, les quería simplemente recordar a William McCoon, quien fue quien hizo la primera canulación y que demostró que esto era posible. Así que bueno, nada, espero que resulte práctica la charla y muchas gracias.